A lo largo de la historia, el veneno ha sido como una sombra, una herramienta silenciosa usada por cazadores, reyes, asesinos. Pero, a ver, ¿cómo es que algo que empezó en la punta de una flecha terminó en los laboratorios de hoy? Todo empieza con una pregunta que nos transporta miles de años atrás. Piensen en esto, ¿cómo una simple flecha de un cazador terminó convirtiéndose en el arma secreta de los asesinos, la herramienta perfecta para las intrigas políticas y las conspiraciones más oscuras? Y quizá lo más increíble de todo, ¿cómo es que ese conocimiento tan oscuro, tan mortal, se transformó en la ciencia que hoy, de hecho, salva vidas? Bueno, vamos a descubrirlo en este recorrido por la historia de la toxicología. Ok, para entender bien esta historia, tenemos que ir al principio de todo, al origen de la palabra, porque, como van a ver, ahí está la clave de su primer propósito. Exacto, la palabra toxicología viene del griego toxicón, que significa veneno para flechas. O sea, la mismísima ciencia de los venenos lleva el nombre de su primer uso conocido, la caza en el Paleolítico. De hecho, se han encontrado puntas de flecha de esa época impregnadas con toxinas de plantas y animales, una técnica que puede sonar primitiva, pero créanme, era súper efectiva. Pero claro, el veneno no se iba a quedar solo en las flechas de los cazadores. Rápidamente, se transformó en un arma de poder, una herramienta controlada por las élites de las primeras grandes civilizaciones. Y si miramos los registros antiguos, nos damos cuenta de que el conocimiento sobre venenos no era para nada un secreto. Por ejemplo, en Egipto, por allá del 1500 a.C., el papiro de Ebers ya detallaba el uso de opio y metales tóxicos. En la India, los textos Veda hablaban de arsénico y mercurio. Y ni hablar de Grecia y Roma, donde el veneno se volvió un instrumento del Estado, usado para ejecuciones tan famosas como la de Sócrates. Y esto nos lleva a una de las historias más, fascinantes y extrañas de la antigüedad. Se trata de Mitrídates VI, rey del Ponto. Este hombre tenía tal paranoia de ser envenenado que empezó a hacer, básicamente, los primeros experimentos toxicológicos consigo mismo. Tomaba pequeñas dosis de venenos para que su cuerpo poco a poco se acostumbrara. Y este concepto, que nació de un miedo terrible, hoy se conoce como mitridatismo. Avancemos un poco en el tiempo, porque lo que pasa en el Renacimiento es realmente interesante. Todo este conocimiento antiguo sobre venenos explota, se convierte en una especie de arte, un arte oscuro y muy sofisticado. Y claro, si hablamos de veneno en el Renacimiento, es imposible no pensar en los Borgia. Para esta familia, el veneno no era solo un arma, era una herramienta política tan poderosa como la espada, pero muchísimo más discreta. Pero esta práctica mortal no se quedó solo en Italia, ¿eh? Catalina de Medici se encargó de llevar estas costumbres italianas a la corte francesa. La leyenda dice que su reputación era tal que recibir un regalo de ella, aunque fuera una simple flor, era prácticamente una sentencia de muerte. Imagínense el pánico. Y la cosa no para ahí, el veneno llegó a comercializarse. Una mujer conocida como Madame Tofana vio un nicho de mercado, por así decirlo, y empezó a vender un veneno a base de arsénico llamado Aqua Tofana. Sus clientas, mujeres que querían, convertirse en viudas ricas. Esto nos muestra cómo el veneno pasó de ser un arma de Estado a una herramienta casi doméstica. Pero, como suele pasar, toda esta era de asesinatos silenciosos generó una necesidad desesperada de encontrar una defensa. Y es aquí donde la historia da un giro irónico, porque esa necesidad fue la que encendió la mecha de una verdadera revolución científica. Y justo en medio de esa época de miedo y desconfianza, aparece un hombre que va a cambiar las reglas del juego para siempre. Su nombre, Paracelso. Él introduce una idea tan simple como revolucionaria, que es hasta el día de hoy la base de la toxicología. Dosis sola facit venenum. O sea, solo la dosis hacia el veneno. Y este concepto es brillante. Cambia por completo la mentalidad. Lo que Paracelso decía es que cualquier sustancia, hasta el agua, puede ser un veneno si la dosis es muy alta. Y al revés, un veneno muy potente podría ser una medicina si la dosis es la correcta. Con esta idea acababa de nacer el pensamiento científico en la toxicología. Piénsenlo. Esa idea tan sencilla fue la semilla que hizo crecer todo el campo de la toxicología moderna que conocemos hoy. Así que el cambio fue total. Pasamos de un arte secreto, cuyo éxito dependía de que fuera indetectable, a una ciencia sistemática, analítica, una herramienta forense al servicio de la justicia. Y aquí entra otra figura clave,
Matteo Orfila, conocido como el padre de la toxicología moderna. ¿Qué hizo él? Demostró algo que hoy nos parece obvio, pero que en 1828 fue revolucionario: que los venenos no se quedan en el estómago, sino que se absorben y viajan por los órganos. Esto cambió para siempre la ciencia forense, porque ahora se podía detectar un envenenamiento incluso mucho después de la muerte. Y a partir de ahí, el progreso ya fue imparable. La idea de la dosis de Paracelso inspiró a Ramazzini a investigar los venenos en el trabajo, las enfermedades laborales. El trabajo de Orfila puso los cimientos, y al poco tiempo, Marsh desarrolló una prueba súper confiable para el arsénico. De repente, el veneno favorito de los asesinos ya no era un secreto. El arte de envenenar estaba llegando a su fin. Y así, este viaje histórico nos trae de vuelta al presente. Hemos pasado de temerle a los venenos de la naturaleza a un mundo donde creamos sustancias químicas nuevas todos los días. Así que la pregunta final es: ¿cuál será el próximo capítulo en esta historia? En un mundo tan complejo, ¿cómo va a seguir evolucionando nuestra relación con todo aquello que tiene el poder de curarnos o de matarnos?